Hoy es el día de poner también encima de la mesa esa batalla, esa pelea contra el cáncer, tan concienciados con la salud desde el inicio del coronavirus, pero hay un problema mucho mayor, que además enseguida también Julia Sánchez de la Asociación Española contra el Cáncer nos va a dar detalles de cómo ha afectado también la pandemia. Julia Sánchez Pérez, directora de Sostenibilidad Económica de la Asociación contra el Cáncer, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Está acompañándonos también Elena Guanterros, directora general de Candriam, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Y también Ricardo Malagón, responsable de fondos de inversión dentro del equipo de innovación de producto de BBVA Asset Management. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un día importante, Julia, para la asociación, es un día importante para los familiares, para los enfermos, para los que lo han perdido. ¿Hemos empeorado desde el inicio de la pandemia? Sí, desde el inicio de la pandemia lo que ha pasado es que muchos de los recursos que había se han movilizado hacia la pandemia, mucha de la inversión se ha movilizado hacia la pandemia. Ha habido muchos problemas en los hospitales porque, claro, la gente no podía ir a hacerse sus tratamientos, no podía ir a hacerse sus revisiones. Y entonces lo que ha pasado ha sido que el año pasado se han diagnosticado casi un 30% menos de cánceres de los que hay. Es decir, la gente ha retrasado su diagnóstico porque simplemente no podía ir al hospital. Entonces, cuando hablamos de cáncer, que hoy es el día de hablar de cáncer, tenemos que dar un poco cuenta de que el cáncer sigue siendo el primer problema sociosanitario en el mundo, en el primer mundo. Mueren al año 10 millones de personas de cáncer y en 2030 van a morir 16 millones de personas de cáncer. En diagnósticos estamos hablando, si venimos a España, ¿vale? En España cada año, el año pasado se diagnosticaron 285.000 cánceres. Cada día mueren 300 personas de cáncer en España. Esto son cifras que te asustan y te asustan mucho, porque si estamos pensando que en toda la pandemia estamos hablando de que han muerto 95.000 personas, me parece que es la cifra. El año pasado de cáncer murieron 110.000 personas en España. Entonces, al final yo creo que es un problema que tenemos tan cercano que a veces perdemos la gran dimensión que tiene y todo lo que hay que hacer. Y todo lo que hay que hacer para tratar de ayudar a que esto mejore. Cuando te pongo otra cifra que a mí, por ejemplo, también me choca mucho. Al final el cáncer se va a mejorar siempre que haya cuidados para las personas que tienen cáncer, siempre que haya investigación y siempre que haya prevención. Por ejemplo, campaña de tráfico de prevención tiene la misma inversión que se invierte en prevención de cáncer. En cáncer mueren 100.000 y en tráfico mueren 1.000. En positivo, ¿por qué se avanza mucho en algunos cánceres y poco en otros? Pues, por ejemplo, cáncer de mama tiene una tasa de supervivencia del 90%. ¿Por qué? Porque se ha investigado mucho y se ha hecho mucho la prevención. Pero hay otros que no es así, desgraciadamente, y eso es para lo que necesitamos la ayuda de todo el mundo, pero no solo la Asociación Española contra el Cáncer, las entidades sociales, los gobiernos, los particulares, para entre todos empujar, porque es que esto si no, nunca va a mejorar. Sí, tenemos aquí además dos gestoras, está Candriam, está también BBVA, Elena Guanterros. Por ejemplo, Candriam tiene varios fondos que lo que están es mirando biotecnología. Parece que solo con la investigación, y ahí Julia nos puede dar más detalles de los gobiernos, solo con la inversión de los gobiernos, solo con los particulares no es suficiente, y es importantísimo también que se canalice esa inversión de las gestoras de fondos hacia donde de verdad están los problemas que se pueden o que pueden dar un giro importante para mejorar la enfermedad. Candriam tiene el Candria Equities Biotechnology. ¿Dónde ponéis el foco también mirando al cáncer? Sí, como tú dices, o sea, Candriam Biotechnology es un fondo que se lanzó en el año 2000, pero hace 3 años lanzamos Candriam Oncology. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los gestores que gestionaban biotecnología vieron que 1/3 de los medicamentos que se aprueban son para el cáncer, que el cáncer, como bien decía Julia, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad a nivel sanidad. Entonces se lanzó Candriam Oncology para eso, para
financiar, para apoyar, para potenciar la investigación y mejorar pues, el diagnóstico, mejorar los tratamientos, apoyando a estas empresas. Y además, cuando se lanzó el fondo, se lanzó con ese objetivo doble, de decir, nosotros financiamos a estas empresas que están desarrollando nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, pero a la vez queremos apoyar la investigación desde su punto más inicial, que normalmente no se hace a través de las empresas, sino se hace en hospitales, en organizaciones más o bien universidades y tal. Entonces, la idea fue esa, fue apoyar a estas empresas que invierten en la lucha contra el cáncer y que están cotizando y donde puedes invertir, pero a la vez pues añadir nuestro granito de arena financiando o donando otro tipo de investigación en la parte más inicial. Y es ahí donde pues, tenemos esta colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cuál está siendo su evolución, Elena? Pues fíjate, lleva ya 3 años, el año 2019 y 2020 fueron años espectaculares para el fondo, superando todo lo que son, o sea, el índice de salud y los índices generales de renta variable. El año pasado se quedó por detrás, en 2021 es verdad que hubo una rotación a sectores más cíclicos, donde pues sectores como financieras o energía lo hicieron mucho mejor que el sector salud, con lo cual el fondo se quedó por detrás del mercado general, pero bueno, aún así pues acabó con rentabilidades positivas. Y ahora lo que vemos es que en un entorno pues de posibles subidas de tipos, de inflación, donde hay más incertidumbre sobre el crecimiento, pues el sector salud se está comportando, o creemos que sobre todo se va a comportar este año como un sector defensivo, que es lo que es, ¿no? Y creemos que en términos relativos pues es una inversión interesante, ¿no? Pero llevamos 3 años positivos y con rentabilidades muy atractivas. Ricardo, BBVA Asset Management tiene Futuro Sostenible ISR, es un fondo solidario de inversión sostenible. ¿Podéis explicar este doble carácter sostenible y solidario de vuestro fondo? Así es, el Fondo Futuro Sostenible es un fondo de asignación de activos con un enfoque global que invierte tanto en activos de renta fija como en activos de renta variable, con un porcentaje máximo en activos de renta variable del 30%, con lo cual podemos considerar que es un fondo conservador. Y además de incorporar criterios financieros, los criterios habituales en su inversión, incorpora criterios de inversión socialmente responsable, porque estamos convencidos que incorporando estos criterios tomamos mejores decisiones de inversión, ¿no? Esta inversión socialmente responsable se basa en 5 pilares de sostenibilidad. Por una parte, la integración de criterios de inversión socialmente responsable en todas las clases de activos en las que invertimos. Es decir, seleccionamos las mejores compañías, los mejores gobiernos en base a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? El segundo criterio es pilar es el de la exclusión. Excluimos empresas que no cumplen con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que pertenecen a sectores controvertidos o que no cumplen nuestros mínimos ESG, ¿no? De ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El tercer pilar es el impacto. Buscamos que nuestras inversiones tengan impacto basándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los ODS que todos conocemos. Y el cuarto pilar es la reducción de la huella de carbono. Buscamos que la cartera en su conjunto tenga tenga una huella de carbono inferior a su índice de referencia. Y por último, pero no menos importante, el fondo es un fondo solidario porque dona una parte de su comisión de gestión cada año a proyectos que presentan las ONGs. Y dejarme ahondar un poco más en este carácter solidario. Nosotros lanzamos una convocatoria dirigida a las ONGs que tienen domicilio español, que desarrollan proyectos dentro del territorio español y que se engloban en 3 áreas de actuación que definimos nosotros: inclusión social, dependencia mayores, salud, donde están los proyectos relacionados con salud y por ende los proyectos relacionados con cáncer, y por último el medio ambiente, ¿no? Este año donaremos, al igual que el año pasado, 1 millón de euros a 23 proyectos que seleccionaremos en base a esta convocatoria, con lo cual aprovecho el foro y a las ONGs que nos están viendo y a las personas que tengan relación con una ONG, los invito a que consulten nuestras bases de convocatoria en la web bbassetmanagement.com y que participen de esta convocatoria, ¿no? Julia, ¿por qué es importante que los inversores además apoyen este tipo de inversión para la industria y para que se pueda desarrollar?
A ver, a mí me parece fundamental porque, mira, en España se invierte, el último dato que teníamos, 283 euros por habitante, más o menos, en investigación. Cuando estamos hablando de que en Europa son 593, Alemania 1000 y pico, Estados Unidos 1000 y pico. Estamos muy, muy por debajo de lo que deberíamos estar invirtiendo en investigación. Con lo cual, por otro lado, lo que ha sido la inversión pública en investigación a lo largo de los últimos años no ha crecido, sino que ha ido disminuyendo, mientras que la inversión privada ha ido aumentando. Hemos conseguido que sume también mucha inversión de fondos europeos, que ha crecido casi un 100 y pico %, lo cual demuestra que en España se investiga con calidad. Pero claro, los investigadores necesitan soporte económico para seguir investigando. ¿Qué pasa? Hay muchos proyectos que necesitan continuidad en el tiempo. Tú no puedes estar pendiente en un proyecto de una investigación como las que se hacen en cáncer. No puedes parar un proyecto porque te falta el fondo y seguir dentro de 2 años cuando ya vuelves a tener dinero. Entonces, nosotros en la Asociación Española contra el Cáncer apoyamos, por una parte, lo que es el talento, es decir, a estas universidades, a estos hospitales, para que la gente se forme e investigue, y los proyectos para que puedan seguir investigando. Nosotros ahora mismo tenemos invertidos 79 millones de euros en más de 400 proyectos y tenemos 1000 investigadores que están trabajando con proyectos de la Fundación Científica, y eso lo hacemos porque tenemos inversión privada. O sea, tenemos fondos privados. El 90% de la Asociación Española contra el Cáncer es financiación privada, que viene de nuestros 555.000 socios, que son personas particulares que mes a mes dan su cuota y nos ayudan muchísimo a financiar estos proyectos de empresas, de actividades que hacemos nosotros. Solo tenemos un 10% de financiación, y todos nuestros de financiación pública. Y todos los servicios y los proyectos de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer, todos, absolutamente todos, están en marcha gracias a esta financiación privada. Y son gratuitos para todo el mundo. Es decir, que nadie paga por recibir atención desde la asociación. ¿Cómo ha evolucionado la inversión en nuevos fármacos y en tecnología para combatir el cáncer? Pues como te decía, lo que es la inversión privada, yo creo que está aumentando, y yo creo que es un sector que es rentable para las compañías farmacéuticas. Si volvemos a las cifras que os he dado al principio, donde te digo un poco la dimensión que tiene el problema y cómo va a evolucionar, pues es un mercado enorme. Se han descubierto principios activos importantes en los últimos años y se va avanzando mucho, pero también es importante lo que decía Elena, que es esa inversión en investigación básica, porque al final es el peldaño sobre el que construyen las farmacéuticas. Las farmacéuticas, que hacen una labor buenísima, tienen que invertir en cosas que vayan a ser rentables para el negocio, porque son un negocio, pero por otra parte, para eso tenemos que estar otras entidades y otro soporte que apoye a esos cánceres menos visibles, que son cánceres más raros o que tienen una supervivencia estancada, y que investigando sobre ellos pues se podrá conseguir aumentar su supervivencia. Eso genera muchas desigualdades frente al cáncer. Es decir, esto es como una lotería mala. O sea, si te diagnostican un tipo de cáncer, tienes unas probabilidades muchísimo más altas que si te diagnostican un páncreas o un cáncer de estómago, que son cánceres donde hay muy poca investigación, donde hay muy poco y tienen unas perspectivas de supervivencia mucho peores. Entonces, hay un foco incluso en la desigualdad en el cáncer, que es un poco donde nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer queremos poner hoy un poco la lupa. Es decir, no puede ser que en función de dónde vivas o en función del cáncer que tengas unas probabilidades de supervivencia u otra. Si vives en una comunidad autónoma donde se están haciendo cribados generalizados de cáncer de colon, como puede ser el País Vasco, tu probabilidad de que te diagnostiquen
muchísimo antes, es mejor y tu tasa de supervivencia es mucho mejor, tu pronóstico es mejor. Si vives en una comunidad autónoma donde pues, no se están haciendo estos cribados con carácter general, pues... Que son la mayoría. No, hay 7 comunidades ahora mismo donde no está generalizado el cribado, que es una cosa que nosotros estamos trabajando mucho desde colaborando con las autoridades sanitarias, empujando un poco, porque claro, hay que trabajar en conjunto. Esto no es un trabajo, es todos contra el cáncer. No podemos hacer cosas, entonces estamos trabajando mucho para que estos cribados se generalicen, para que luego además la gente vaya a hacerse el cribado para mentalizar. Mira, el 50% de los cánceres se podrían prevenir. El 50%, que es una barbaridad. Y son evitando factores de riesgo, que además son factores que todos conocemos, tabaco, obesidad, vida saludable, alcohol, y con diagnósticos, y luego la supervivencia podría mejorar muchísimo con diagnósticos muchísimo más precoz. Te he puesto antes el ejemplo del cáncer de mama, que para mí es paradigmático, pero es que eso puede pasar con todos, si lo hacemos, y si invertimos, y si nos movilizamos para hacer eso. Elena, ¿está más concienciado un inversor? Sí, yo creo que sí, que está concienciado y además, gracias a toda esta inversión socialmente responsable que a día de hoy pues se está generalizando en la industria, el inversor es consciente de que con su dinero no solo puede tener rentabilidad, sino además aportar algo a la sociedad o por lo menos o al medio ambiente, depende del enfoque que se le quiera dar, ¿no? Y creemos que sí, que el sector salud, pues hasta ahora no era un sector donde el inversor tenía esa mentalidad de inversión, pero bueno, gracias a la pandemia también pues se han dado cuenta de lo importante que son estas empresas a la hora de investigar, de buscar soluciones, ¿no? Y de hecho uno de los objetivos del fondo es también invertir en estas empresas que diagnostican, hacen un diagnóstico precoz, porque efectivamente, como decía Julia, la clave para avanzar es un diagnóstico precoz y es un mejor diagnóstico y un perfilado más claro de cuál es, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Buscar una solución en la parte más inicial, ¿no? Y ahí hay desarrollos muy interesantes, pues con un análisis de sangre. Ahora hay un avance inmenso, es decir, con un análisis de sangre se puede saber si hay células cancerígenas, ¿no? Y entonces ese tipo de investigación y este tipo de empresas pues, son clave para mejorar el diagnóstico y sobre todo, pues eso, como decía Julia, para que las posibilidades de supervivencia sean mucho más altas. Ricardo, ¿en qué proyectos enfocados en la salud está involucrado BBVA Asset Management? Como os comentaba antes, tenemos una convocatoria que tiene esas 3 áreas de actuación. Por daros números, de los 220, 230 proyectos que recibimos cada año, dependiendo del año, en torno a un 40-60% están relacionados con salud. Eso de los proyectos candidatos. Los proyectos que seleccionamos como ganadores o como beneficiarios de nuestras donaciones, un 20% de los proyectos que seleccionamos el año pasado están relacionados directamente con el cáncer, ¿no? Proyectos que van en todas las etapas del tratamiento de la enfermedad, desde la etapa más temprana, el diagnóstico, un poco lo que comentaba Elena. Tenemos el año pasado un proyecto muy interesante que buscaba acelerar el análisis de la genética del tumor para poder acelerar la prescripción de un tratamiento específico basado en esa genética, ¿no? Eso por la parte inicial. Tratamientos o proyectos que ayudan en el tratamiento, en la logística del tratamiento, ¿no? Un proyecto muy interesante dirigido a familias que están en el Aragón rural, que tienen que desplazarse porque tienen un menor que tiene que ir a Zaragoza, al Hospital Infantil de Zaragoza para tratarse, ¿no? Imaginar el apoyo que necesita esa familia que se desplaza, ¿no? Proyectos que dan seguimiento a largo plazo a supervivientes de cáncer infantil y proyectos muy importantes como el que presentó la Asociación Española contra el Cáncer el año pasado, que representa aquí Julia, que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes que están en fase paliativa, que también es muy importante, ¿no? Entonces, buscamos abarcar, somos sensibles y buscamos abarcar todas las fases del tratamiento de la enfermedad y yo creo, también retomando lo que comentaba Elena, creemos y tenemos la convicción de que tener un impacto directo, positivo en la sociedad tiene que ser parte de toda estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y tenemos esa convicción y por eso este formato de las donaciones que otorgamos, ¿no?
Elena, ¿en qué proyectos está Candriam? Dentro del Fondo de Oncología, dices, pues la verdad es que lo que nosotros decidimos, porque al final somos una gestora, fue identificar qué asociaciones en cada país. El fondo se distribuye en toda Europa, incluso en Japón también, en Estados Unidos. Entonces, para cada país lo que hicimos fue seleccionar el hospital, el proyecto o la asociación que considerábamos que hacía una mejor labor o que representaba mejor el objetivo del fondo, ¿no? Y entonces, pues en España nosotros seleccionamos a la Asociación Española contra el Cáncer, pero en Reino Unido se identificó otra asociación, en Francia invertimos directamente en un hospital, en un proyecto de investigación, en Austria en otro, en Alemania en otro, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros como gestora no estamos tan involucrados en el día a día de cuáles son los proyectos que la Asociación Española contra el Cáncer en este caso está desarrollando, pero bueno, confiamos 100% en su bien hacer y en la labor que están haciendo. Así que por nuestro lado estamos muy, muy contentos y muy tranquilos, y lo que queremos es hacer crecer el fondo para poder donar más, porque como saben, por cada inversión que se hace en cada país, el porcentaje de la inversión pues va a esta labor, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El fondo ahora tiene más de 2.000 millones bajo gestión y en España la verdad es que una parte importante de esos 2.000 millones está también en inversores españoles. Así que esperemos seguir creciendo para seguir aportando más. ¿Qué perspectivas veis también en el sector para finalizar, Elena? Pues en el sector, como decía, al final lo que estamos viendo es que este entorno de inflación, de subida de tipos, pues va a distorsionar un poco las perspectivas que veamos y un poco cuáles van a ser las políticas monetarias que van a afectar a la rentabilidad de las empresas. Pero en un sector como el sector salud, lo que veamos es que después de haber sido en cierto modo castigado el año pasado, se va a ver como es un sector defensivo, y creemos que en términos de valoraciones ya son muy atractivas, sobre todo más las grandes empresas, grandes farmacéuticas o grandes biotecnológicas, que en términos de valoración están siendo más atractivas. Las pequeñas compañías, que sabes que hay mucha pequeña compañía también que hace investigación y que tiene producto muy interesante, quizá esos llegarán un poquito más tarde a ser rentables porque se consideran más de crecimiento, ¿no? Pero con una buena combinación y además en el término del fondo en particular, la rentabilidad va a venir dada por la innovación, ¿vale? Por qué nuevos medicamentos van a salir a mercado. Y es un sector donde el ciclo económico no se ve tan afectado, no le afecta tanto, porque en realidad lo interesante es decir, esta empresa ha descubierto esto, ha aprobado este medicamento y la rentabilidad va a estar ahí. Y va a dar un poco igual si hay subida de tipos o el crecimiento de ese país en particular. Muy enfocado a la innovación, y ahí Candriam la verdad es que tiene mucha experiencia, y de los 500 medicamentos que se aprobaron el año pasado, un tercio eran de oncología y la gran mayoría estaban recogidos en la cartera, con lo cual esperamos seguir aportando valor a los inversores. Julio, un mensaje final de lo que se espera desde la asociación para este 2022. Pues 2 mensajes voy a dar, sí, cortos. Yo creo que el primer mensaje es que el cáncer afecta a todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer, y que yo creo que hay que poner foco en que todas las personas con cáncer tengan las mismas oportunidades y puedan llevar su tratamiento, y no haya diferencias en función de dónde vivas, en función del dinero que tengas o en función del cáncer que te diagnostiquen. Entonces, ese es mi primer mensaje, y mi segundo mensaje es todos contra el cáncer. Yo creo que aquí, lo he dicho antes y lo repito, y contribuciones como las de Candriam o como las de BBVA para mí son paradigmáticas, porque al final es el círculo perfecto, es decir, están invirtiendo en empresas rentables que están desarrollando medicamentos contra el cáncer, son rentables para los inversores y además están ayudándonos a nosotros a hacer nuestra labor de cuidar a enfermos y sus familias, investigar. Entonces, yo creo que es todos, sociedad civil, autoridades públicas, particulares, pueden poner su granito de arena en esta tarea que es de todos y que a todos nos va a beneficiar además. Ricardo, un último mensaje. Yo quiero reafirmar esa convicción que tenemos, ¿no? El impacto positivo en la sociedad
tiene que ser parte integral de toda estrategia de sostenibilidad. Y ahora, como comentaba antes Elena, la inversión socialmente responsable tiene una fuerza especial, con lo cual tenemos que incluir en esa inversión socialmente responsable este aspecto social y solidario, ¿no? Pues Ricardo, Julia, Elena, gracias a los tres, a las dos y el tercero, por acompañarnos en esta jornada, en este día, y que haya un feliz 2022 de buenas noticias, que Ojalá serían que las sí. mejores noticias que Para pudiéramos todos. tener. Ojalá que sí. Muchas Buen día gracias. y buen negocio. Muchas gracias. 8:55, nos vamos a publicidad y enseguida entramos en el detalle de cómo abre el mercado, el viejo continente, que va con subidas del entorno del 0,7%.